estamos enseñando Jehová Rafa, Él es mi sanador. Y la pregunta es, ¿dónde es el lugar más importante, el primer lugar que debe ser sanado? ¿Ya? Entonces, hay una postura que ha dicho mi hermana Marisol que dice el alma. Y hay otra postura que dijo mi hermano Grexel que dijo el espíritu. Entonces tiene que ser el alma o el espíritu, no pueden ser las dos. ¿Ah? Es que el ser interior está compuesto por el alma y el espíritu, que son dos cosas distintas. Y la sanidad debe darse en una primero para que funcione en la otra. ¿Ya cuántos dicen el espíritu? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya bajen la mano. Ahora todos los que no la levantaron, levántenla porque tienen que ser del alma, porque era una de las dos. Así que todos los que no levantaron la mano por el espíritu, la levantan por el alma. Por favor, levanten la mano para contar cómo está la democracia. Ya pues. Hermano Felipe tiene que levantar la mano. Hermano Rubén y su esposa tienen que levantar la mano porque no la levantaban en el espíritu, así que la levanten. ¿Cómo no los vi? Ya, de nuevo. Levanten la mano los del espíritu. A ver, acá están todos con el espíritu. Acá están. ¿Cómo que ahora se cambiaron todos para el espíritu? ¿Ah? Hasta atrás se cambiaron para el espíritu. Muy bien, hermano, sí. Ahí debe producirse la primera sanidad en el espíritu. En el espíritu. Bien, el Señor quiere sanarnos y rápidamente vemos que antes de la caída éramos cuerpo y alma. ¿A qué mundo pertenece el cuerpo y el alma? No. Así, al ser exterior. ¿Pero cómo se llama eso? Tiene un nombre. Mundo material, muy bien. Eso es el mundo material, la materia, todo lo que tiene que ver con la materia. Recuerden que esto es desde una ética cristiana. Aquí no estamos pasando la filosofía griega ni hebrea, que son con las cuales se escribieron los textos del Antiguo y Nuevo Testamento, debido a que ambas eran duales. Ambas solamente ocupaban dos, ¿ya? Y de hecho, la más compleja o lejana al cristianismo es la cultura griega, aunque nuestra cultura nacional es muy griega, muy griega, porque ellos decían que el cuerpo era malo o era esclavizaba al espíritu. ¿Ya? Entonces, luego también Dios puso en nosotros un espíritu. Ahora, el espíritu, ¿a qué mundo pertenece? Al mundo espiritual, junto con el alma. Entonces tenemos que el cuerpo y el alma pertenecen al mundo material, pero el alma y el espíritu pertenecen al mundo espiritual. Por eso que la medicina, por ejemplo, puede curar el alma y el espíritu, porque pertenecen al mundo material. Pero la medicina no puede, perdón, me equivoqué. La medicina puede curar el cuerpo y el alma porque pertenecen al mundo material, pero no pueden curar el espíritu. Ahora bien, en el tema del alma es más complejo porque como está también hacia el mundo espiritual, cuesta mucho sanarla. Por eso hay enfermedades del alma que casi no se pueden sanar. Tratan de sanarla con masajes, con diferentes cosas, o algunos medicamentos, pero no se pueden sanar, como la fibromialgia, por ejemplo. Porque eso tiene que ver más con la mente. Bueno, hay personas o médicos que dicen que aún no se ha descubierto cuál es la causa, y por eso no la pueden asociar todavía a algo del cuerpo. Así que la dejan en la mente. Cuando la descubran, a lo mejor va a ser del cuerpo. Pero la depresión, por ejemplo, otro caso. La depresión no tiene que ver con el cuerpo. El estrés, la angustia, la ansiedad
La ansiedad. ¿Quién ha sentido ansiedad alguna vez? Bueno, por lo menos todos los casados tienen que levantar la mano, ¿no? Ay, perdón. Porque tienen que cantar con el cantante que decía ansiedad de tenerte en mis brazos. Aleluya. Si no, pregúntenle a Simón los 2 años que tuvo a la Jade en Brasil. ¿Ah? Si uno estaba ansioso, el hombre se paseaba como león aquí. Bueno, bien, continuamos antes que se me vayan los 45 minutos. Y ahí aparece entonces lo que es el ser interior, que está pues compuesto por el alma y el espíritu, o el espíritu y el alma, y a eso en la Biblia se le llama corazón. Corazón. Por eso cuando decimos, rompió mi corazón. Corazones rotos. ¿A qué se refiere? A que hay algo dentro que quedó mal, ¿cierto? Es un rompecorazones. Y es uno que anda hiriendo o una que anda hiriendo a otros. Bien, vamos rápido con eso, que ya lo pasamos. Y la idea entonces es que vamos sanando desde dentro hacia afuera. ¿Y qué es lo que está más adentro? El espíritu, luego el alma y luego el cuerpo. Y nosotros lo que podemos ver es el cuerpo. Pero si tuviésemos un don denominado discernimiento espiritual, también podríamos discernir el alma y el espíritu si tuviéramos vista espiritual. De hecho, la Biblia dice que esta palabra penetra hasta romper el alma y el espíritu, y aún los tuétanos y las coyunturas, y discierne las intenciones del corazón. Discierne las intenciones del corazón. Bien, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 23, que ya lo hemos leído y lo vamos a leer rápidamente, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Ahí mire la pantalla para que lo asocie en su mente. Todo vuestro ser. ¿Cuál es la primera parte del ser? El espíritu. ¿Y qué dice la Biblia? Espíritu. Y luego, alma. Y por último está el cuerpo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la vida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no es que a Dios le interese solo el alma, o solo el espíritu, o solo el cuerpo. Le interesa todo nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo. Y sanando de dentro hacia afuera, Efesios 3:16, que también ya lo hemos mirado, dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para ser fortalecidos, ¿dónde? Ahí, en el espíritu. Ahí tiene que habitar Dios. De hecho, la única manera verdadera en que el hombre se puede comunicar con Dios es a través del espíritu. Del espíritu humano al espíritu divino. Porque recuerda esto, que Jesús le dio una gran revelación a la samaritana. Le dijo lo que nadie sabía de Dios. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Lo recuerda? Fuerte, ¿alguien lo recuerda? ¿Cómo? Sí, a la mujer samaritana. Bueno, le dijo todo lo que ella sabía, pero la revelación le dijo, Dios es espíritu. Y los que le adoran, ¿cómo le deben adorar? En espíritu y en verdad. Cuando usted adora en espíritu a Dios, no importa si canta bien como el hermano Simón o mal como el pastor Ezequiel, lo que importa es que adore a Dios desde su interior. No importan las cosas técnicas. Yo recuerdo que cuando era niño, mis queridos hermanos, yo iba a la iglesia de niño, me llevaban obligado, como muchos niños vienen obligados, pero pasaban cosas en ese lugar, habían sanidades, había bautismo en el Espíritu Santo, y sabe, muchas veces en el coro los hermanos estaban tocando un pandero que lo hacían con un palo de escoba, aplastaban
las chapas o las tapas de las bebidas de ese tiempo y con eso adoraban a Dios y Dios se manifestaba igual. Con eso no quiero decir que la tecnología es mala o que no nos preocupemos, no. Lo que quiero decir es que lo que adoramos a Dios debemos hacerlo en espíritu y en verdad, de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro. ¿Y cómo me veo? ¿Cómo me veo? Bien, me veo. Entonces ahora voy a ver. No, es de dentro hacia afuera. Entonces, Él nos fortalece en el ser interior, en el espíritu, ahí debe estar Dios, y también en el alma debe estar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todo Dios en nosotros, ahí en nosotros. Mire qué tremendo que Dios esté en nosotros. Somos la casa de Dios. No se refiere al templo, se refiere a cada uno de nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. Se refiere a cada uno de nosotros. Vamos desde dentro hacia afuera. Bien, ahora específicamente hacia el espíritu. El espíritu humano tiene a lo menos 3 funciones. Puede tener muchas más, pero 3 yo he visto en la Biblia y 3 voy a enseñar. ¿Recuerda usted cuál es la primera función del espíritu que enseñamos? Y ahí está. Tibio, tibio, discernimiento. Muy bien. Bueno, Grexela va ganándole a todos en la respuesta de hoy. El primero es la intuición. No, eso lo vimos hace como 4 semanas para allá. ¿Ya? La intuición. Y la intuición no es otra cosa más que el discernimiento espiritual. Es la capacidad de conocer un evento sin que el razonamiento funcione, sin que opere la lógica. Por eso que el hombre sin Dios, por eso el que se basa en la ciencia dice, si no lo explica científicamente, que fue la postura de la Ilustración hacia el siglo XVIII para acá, ¿no es cierto? Si no se puede explicar científicamente, entonces no existe. Es la teoría del agnóstico, ¿no? Del agnóstico que dice, no creo en Dios porque no lo puedo demostrar. Pero tampoco digo que no existe porque tampoco puedo demostrar que no existe. O sea, solo lo que puedo demostrar es o no es. Bueno, ahí no opera la intuición. Bien, la intuición. La segunda es la conciencia, ¿sí? La conciencia. Y la tercera, ¿alguien recuerda la tercera? La comunión. Muy bien, hermano Josué. Esas son las 3 áreas o las 3 funciones que tiene el espíritu humano, que debe sanarse. Debemos sanar nuestra intuición, debemos sanar nuestra conciencia y debemos sanar nuestra comunión. Cuando todo eso pasa, entonces tenemos el espíritu sano. Y cuando el espíritu sana, luego vamos a sanar el alma. Y cuando sana el alma, también sana el espíritu. Mire, está comprobado que gran parte de enfermedades del cuerpo son producidas por el alma, por la mente. Y nos pasa a todos. ¿Se recuerdan ustedes que yo un tiempo anduve aquí con una mano negra? En la mano negra, y me dolía la mano. Entonces fui a un traumatólogo de medio pelo, o de menos de medio, porque dijo, tienes túnel carpiano y te debes operar. Ya estaba listo para operarme. No podía mover la mano, no la podía poner así, no la podía... Uy, me dolía, hacía un dolor extraño. Llegó a dolerme tanto que hay un proverbio que dice que el flojo o el perezoso mete su mano en el seno, pero ni aún a su boca la llevará. O sea, queriendo decir que no, es tan flojo que ni siquiera puede con la cuchara llevar la cuchara con la comida del plato a la boca. Hay que dársela en la boca. ¿Conoce gente así de floja? Tal vez es una exageración del profeta, del rey que escribió el poder. Tal vez es un... Pero hay gente muy floja, ¿no? Bueno, así estaba yo que a veces no podía tomar ni la cuchara. Bueno, fui con otro médico, me hizo unos exámenes. También me dijo lo mismo, puedes tener túnel carpiano, pero tienes que hacer este examen. Porque sería muy irresponsable un médico que te opere sin este examen. Y llegué hasta el médico que podía hacer ese examen, que solo hay uno aquí en la ciudad. Siempre esta ciudad es única, ¿no? Siempre hay uno. Y ahí hay que hacer la fila.
Y después que me conversó, habló mal del presidente Boris y habló mal de los militares y me contó del estallido social. Y yo no sabía si era de derecha o izquierda porque de todo hablaba mal y de cómo se solucionan las cosas y me contó. Más encima a uno le preguntan, ¿qué hace usted? Yo soy pastor y al tiro empiezan a contarse tus problemas. Pues me empezó a contar los temas con su señor y cuán enferma estaba y... En fin, ahí estaba yo, dije, si yo soy el enfermo. Bueno, después que le escuché todo eso, terminó el examen, me dijo, ¿usted está sano? Me dijo. No tiene nada, no, me dijo, tiene una pequeña inflamación, pero eso no es ni... No. Mueva la mano así, ya sabe, se le va a pasar. Al otro día ya no me dolió más la mano. ¿De dónde venía todo el dolor? De la mente. La mente la producía. Y uno no maneja eso. Bueno, eso tiene que ver con el alma. No vamos a continuar porque se me están yendo los minutos. Y quiero pasar esto hoy con respecto a la conciencia. ¿Ya? Ya hemos definido la conciencia, que es un conocimiento de uno mismo, es una facultad mediante la cual llegamos a saber la voluntad de Dios y aquello que está dispuesto a gobernar nuestras vidas. Somos gobernados por nuestra conciencia, ¿ya? Y a través de ella conocemos la voluntad de Dios. Esta definición es más personal, que es lo que yo creo, o sea, lo otro es una definición académica, pero esto es lo que yo he puesto. La actividad del espíritu humano es la actividad del espíritu humano que permite diferenciar lo bueno de lo malo, se establece por medio de la moral y el conocimiento de uno mismo, ¿ya? Entonces, en la conciencia es donde establecemos lo que es bueno y lo que es malo. Y eso va a depender con nuestra moral, que ya lo pasamos, y el conocimiento que tenemos nosotros mismos. Ahora bien, el tema de hoy tiene que ver con la conciencia y tiene que ver con la decadencia de la conciencia. Porque cuando nuestra conciencia se enferma, para poder entenderlo, es que nuestra conciencia cae en una decadencia. Porque la conciencia, como dijimos la vez pasada, es el guardián de lo bueno y lo malo. Es lo que nos lleva a determinar lo que está bien de lo que está mal. De alguna manera, cuando Adán comió, murió su conciencia porque dejó de ver lo bueno de lo malo. ¿Me entiende? Dejó, de alguna manera, de discernirlo. Por eso que Caín después mata a Abel y le da como que, ¿por qué Dios me llama la atención si yo no soy el guardián de mi hermano? Dijo, ¿no? Entonces, cuando una conciencia cae en una decadencia, lo vamos a entender nosotros como la pérdida de la inocencia. Fíjese usted, analiza a un niñito cuando viene desde pequeño, ¿no? Y usted mismo lo puede ir recordando. A medida que vamos creciendo, vamos perdiendo la inocencia. Y cosas que cuando niños eran muy malas y nunca haríamos, después de adultos nos encontramos haciéndolas como que estuvieran bien, como que fuera normal. Pero de niños no lo hacíamos, porque hemos perdido la conciencia, hemos ido perdiendo la inocencia. Ahora bien, la raya, o dónde está, en este caso, la frontera entre una inocencia perdida, que nos haga partícipes del pecado y nos lleva al infierno, porque el ser humano por sus pecados va al infierno, y una conciencia perdida que aún esté en inocencia. Por ejemplo, si un niño en el jardín toma el juguete de otro niño y lo trae a casa, ¿cómo se llama eso? Robo, sí, ya. Pero si mi hermano Rubén toma el celular de otro profesor y lo trae a su casa, ¿cómo se llama eso? Los dos son robos, ¿no? Pero el niño del jardín iría al infierno, el hermano Rubén iría al infierno, ¿ya? Entonces, claro, él no quiere ir. Por supuesto que el único, todos los demás dicen sí, él dice no. Pero ¿qué quiero decir? Que cosas que hace alguien en inocencia, a alguien que tiene el discernimiento y la conciencia, tienen destinos distintos. Tienen destinos distintos, ¿ya? Entonces, la decadencia de la conciencia, para poder entenderlo, es como un tobogán. ¿Se ha tirado alguna vez en un tobogán? ¿Ya? O un tobogán así en espiral, donde alguien parte arriba y comienza suavemente, suavemente, suavemente. No se va dando cuenta de que va decayendo.
Entonces fíjese cómo comienzan muchas fornicaciones. Muchas fornicaciones comienzan con una broma. El marido le hace una broma a una mujer que no es su esposa. O la mujer le hace una broma al hombre que no es su marido. Después hay una mirada. Después hay una salida inocente. Van en familia, todos. Después de que están todos, dice, ¿por qué no vas tú a dejarme? Y ahí va para allá. Oye, que tengo una urgencia, y ahí andan. Y comienza una amistad. En esa amistad, él dice, oye, mi señora sí que es complicada. Ay, sí, mi marido también. Y empieza a haber un asunto más profundo y comienzan a hablar mal de sus parejas. Entonces, un día, ¿no es cierto?, en eso hay una celebración y la muchacha llegó con un vestido y dice, ¡uy, ese vestido pareces una diosa! Y eso ya no le dice a su mujer, le está diciendo a otra, y ella le dice, me veo mejor sin él. Bueno, ¿y qué estamos esperando? Y entonces ahí comienza el adulterio, ¿me entiende? Comienza el adulterio porque comienzan a haber conversaciones que no tienen que darse entre dos personas que no están casadas y que están casadas con otras personas. Y cuando el adulterio continúa, llegan a la fornicación, al engaño. ¿Se da cuenta? No partió al Ciro a la primera, nos miramos, ay, me gustaste, te gusté, vamos, no importa, no. Es una espiral de decadencia. Cuando alguien comienza a experimentar con la droga, comienza primero con los amigos, con el cigarro, una miradita, a lo mejor una piteadita, y así va creciendo hasta que termina drogadicto, con un vaso de cerveza o con un vaso de vino, y así se comienza a decaer. Una pequeña mentira hasta transformarse en una gran mentira. Todo es así, comienza, y la Biblia lo dice claramente, dice que un poquito de levadura llega a ayudar toda la masa. Bien, vamos a mirar en las Sagradas Escrituras 3 decadencias de la conciencia. 3 decadencias, pueden haber más, como digo, usted nunca cierre la Biblia a lo que dice el pastor solamente, puede haber mucho más, usted investigue y vea. Pero yo les voy a enseñar 3 decadencias donde usted debe ir poniendo ojo. La próxima semana vamos a mirar cómo eso sana, porque Dios debe sanar nuestra conciencia. Bien, la primera de ellas esto es la decadencia de la conciencia, es la reiteración del pecado, provoca que nuestra conciencia deje de cumplir su función. Es la reiteración del pecado, provoca que nuestra conciencia deje de cumplir su función. Hacemos algo que está mal y hay algo dentro de nosotros que nos guía que está mal. Pero lo repetimos hasta el día que nos da lo mismo. Como el ejemplo que poníamos del perro guardián, ¿no? Que le damos con el palo, no ladra. Bien, decadencia de la conciencia. Ahora sí, lo primero que se crea en el ser humano es una conciencia débil. Una conciencia débil. Y en eso caemos muchos de nosotros, en una conciencia débil. Y mire, que tenemos tan débil conciencia que somos capaces de enojarnos. Póngame atención, por favor, mire, porque esto es súper interesante. Somos capaces de enojarnos con alguien, guardarle rencor por años en la vida, simplemente porque no me dio un pedacito de torta. No me dio un pedacito de torta. Y soy capaz de enojarme a tal punto, hermano, de tener raíces de amargura, por padecer estrés y hasta depresión, porque no me dio un pedacito de torta. Es más, mi pedacito, puede decir otro, medía 2 milímetros menos que el que le dio a ella. Siempre más para ella que para mí. 2 milímetros menos. A ella le dio la bebida helada
Y a mí me dio la bebida tibia. Cosas simples que tienen que ver con una débil conciencia. En la Biblia hay cosas más profundas, pero es para que entienda el ejemplo de lo que vamos a mirar, de lo que vamos a ver en la Biblia. Y eso nos deja limitados para crecer, para avanzar, para ser felices. Ahora mire, sí hay cosas profundas que también hieren nuestra conciencia. Por eso que Dios la tiene que sanar. Voy a poner tal vez el caso más terrible para mí. Otra persona puede encontrar un caso más terrible todavía. Para mí el caso más terrible que me podría pasar a mí o le podría pasar a otra persona es el abuso sexual. El abuso sexual. La violación. Usted puede tener otro ejemplo, puede ser que le maten a un ser amado, puede ser que lo estafen, puede ser que lo engañen con otra persona, puede ser que lo traicionen, ponga el ejemplo que usted quiera. Pero esa acción, lo que hace es, no daña nuestra alma, daña nuestra conciencia, nuestro ser más íntimo. Y resulta que cuando nosotros tenemos la conciencia débil, no somos capaces de perdonar, no somos capaces de dejar que eso siga o deje de producirnos rencor y amargura. Y vivimos en un profundo hoyo, en una profunda cima, con C, cima, una profunda oscuridad. De hecho, ni siquiera podemos ver a Dios. Porque en muchos de esos casos, el culpable final es Dios. Porque uno dice, y ahí es donde la teología falla por no explicarse bien. Ya les he contado a ustedes el caso del niño que estaba sentado allí en el velorio de su padre. Y cuando fue adulto y le predicaban de Cristo, él renegaba contra Dios. Y cuando logró desahogarse, dijo, es que yo no puedo creer en un Dios. Mira, mi padre murió cuando yo era niño. Mi madre trajo otro hombre a casa, ese hombre me golpeó, ese hombre me dejó en la calle, viví de mal en peor comiendo basura y no pude estudiar y tuve que dedicarme a la delincuencia, y empezó a contar su historia muy triste. Y todo eso pasó, ¿sabes por qué? Porque Dios se llevó a mi padre. Y eso fue lo que el predicador dijo en el velorio. Nuestro hermano, Dios se lo llevó. Y el niño entendió, Dios me lo quitó, se lo llevó a mi padre. ¿Quién es el culpable entonces de todo lo malo que a ese joven le pasó para él? Es Dios. Es Dios. Con esto de lo que les digo de la violación, un joven preguntaba, ¿y dónde estaba Dios cuando mi padrastro entraba a mi habitación cada noche y me violaba? ¿Dónde estaba Dios? ¿Quién es el culpable para ese joven? También es Dios. Entonces a veces el dolor de la débil conciencia nos deja tan oscurecidos que dejamos de nosotros tener la culpa de nuestras malas acciones o del que causó la mala acción, y el culpable termina siendo Dios. ¿Sabe por qué? Porque malamente enseñamos que Dios tiene el control de todas las cosas y malamente enseñamos que Dios es el que hace que todas las cosas pasen. Pero Dios no tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de todas las cosas de su reino. Pero Él permite que las cosas fuera del reino pasen. Hay algo que se llama la voluntad permisiva de Dios y la no voluntad de Dios. ¿Usted cree que es la voluntad de Dios y que Dios desea que un ser humano sea violado? ¿O que mueran en una guerra? ¿O mueran de hambre? No, absolutamente. Dios quiere el bien para nosotros. Pero el ser humano se ha rebelado contra Dios. Y consecuencia de esa rebelión es que vienen todas estas malas cosas. ¿Ya? Pero volvemos entonces a la conciencia débil. La conciencia débil debe sanar. Parece que voy a alcanzar hasta la conciencia débil solamente hoy.
La conciencia débil debe sanar, porque cuando usted sane su conciencia débil, va a poder perdonar a otros, va a poder perdonarse a sí mismo, va a poder crecer como persona, va a poder crecer en Dios, va a poder ver a Dios. Bueno, lo segundo que tiene que ver con la conciencia, cuando la conciencia está débil, puede funcionar esto, es una mala conciencia. Una mala conciencia. Una conciencia débil luego produce entonces una mala conciencia. Y una mala conciencia tiene que ver con una conciencia malvada, una conciencia que piensa y hace el mal, lo que está en contra de Dios. Y por último, porque estamos hablando de decadencia, ¿no es cierto? Cuando ya la conciencia débil se volvió mala conciencia y la conciencia mala se agudiza, entonces tenemos una conciencia cauterizada, una conciencia que no cumple ninguna función, una conciencia cauterizada, ¿no? Esto es como las personas que se dedican a beber mucho van a comenzar con un problema en su hígado, ¿ya? Un problema en su hígado, graso, etc. Y si no dejan de beber, van a tomar después una cirrosis hepática. La cirrosis, si no se cuida, se puede convertir en un cáncer y eso lo lleva a la muerte. Pero no solamente pasa con eso, pasa con todas las enfermedades que usted puede tener. Se parte con una diabetes, una prediabetes, después diabetes tipo 1 y después tipo 2, y puede llegar a la muerte. Pasa con las enfermedades cardíacas en un minuto si no la cuida. Un pastor amigo, estamos ahora orando por él porque tiene cáncer al colon. Cáncer al colon. Estudié la enfermedad para saber de qué se trata y decía que se demora 10 años en desarrollarse para llegar a cáncer. 10 años. Es decir, si él se hubiese cuidado en la primera, cuando le dijeron que tenía diverticulosis o diverticulitis, por ahí el nombre, y que tenía inflamación, no hubiese llegado a eso, pero no se cuidó nunca, fue al médico, no se cuidó. Ahora el cáncer tiene 4 grados. Mientras más pronto se descubra, más puede haber cura, ¿no? Bueno, es un ejemplo para que usted pueda entender esto. Débil conciencia lo lleva a una mala conciencia y a una conciencia cauterizada. Usted debe descubrir dónde está su conciencia y ahí debe buscar a Dios para que Dios sane su conciencia. Sane su conciencia. Entonces, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 8. Corintios, capítulo 8, y vamos a leer ahí algunos textos. ¿Lo tiene? Muy bien. Comenzamos desde el verso 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, pero nosotros, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor,
Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Bueno, estamos aquí situados en el contexto de la enseñanza del apóstol Pablo a los Corintios con respecto a las fiestas y a las invitaciones, con respecto a las celebraciones. Y él toma un ejemplo porque era algo común de la época. Lo común era que la comida, en especial los animales, se ofrecían a los ídolos en sacrificio. Y luego de que se ofrecían a los ídolos en sacrificio, entonces se comían. El tema era que al estar comiendo eso, se estaba ofreciendo adoración a ese ídolo. Se estaba ofreciendo adoración a ese ídolo. Entonces, el apóstol trata de corregir eso, pero hace aquí, guiado por el Espíritu Santo, una revelación del ser interior de cada uno de nosotros y da consejos para dos personas distintas. Toma el ejemplo de lo sacrificado a los ídolos, ¿ya? Pero lo que él está corrigiendo es lo que está subrayado ahí, que es conciencia débil. Aquí tenemos los versos 7 y 8 que dice, pero no en todos hay este conocimiento. ¿Qué conocimiento? El conocimiento que solo hay un Dios. Solo hay un Dios. Por lo tanto, los ídolos no son nada ni son nadie. Aunque hay otro pasaje donde él dice que los que sacrifican a los ídolos, a los demonios les sacrifican, a los demonios. Ahí se pone complejo. Pero en este texto lo que él está diciendo es esto, miren, Dios es uno. Dios es uno, no hay más dioses. Por lo tanto, si hay alguien que tiene una conciencia débil y tiene la costumbre de sacrificar a los ídolos y luego comer como sacrificado a los ídolos, entonces contamina su conciencia si lo hace. No lo debiera de hacer. No lo debiera de hacer, porque contamina su conciencia. Ahora también está de que el que tiene una conciencia débil, está hablando de la conciencia débil, va a esta fiesta y ve a otro que tiene conciencia, que tiene el conocimiento, y lo ve comer como sacrificado a los ídolos, entonces él se va a escandalizar de lo que el otro está haciendo. Y aparte de eso, le van a dar ganas de hacerlo también, siendo que en su conciencia, la del débil, se contamina a sí mismo.
se contamina a sí mismo. Entonces acá el apóstol está mostrando de que hay personas que tienen una conciencia débil o una débil conciencia. Y a ellos les llama débiles en la fe. Y aconseja a los que creen ser maduros, a los que creen tener una conciencia fuerte, no hacer cosas que puedan herir la conciencia del hermano o la hermana que tiene una débil o que tiene una conciencia débil. Entonces, algunos, decía él, que ya están habituados, que siempre lo han hecho así. Entendamos esto de nosotros. Entendamos esto aquí nosotros. Vamos a suponer que alguien está habituado a que siempre lo saluden. Siempre lo saluden. ¿Ya? Y le digan bienvenido. Porque uno a quien le dice bienvenido, ¿no? Al que no es de casa. Los de casa son siempre bienvenidos. Pero el que viene por primera vez uno le dice bienvenido, ¿no? O le dice bienvenido al que estuvo lejos y ha vuelto. ¿Cierto? Fíjese usted en su casa. ¿Usted le dice cada vez a su hijo, a su esposo, al que sea que llega, bienvenido, bienvenido? No, hola, ¿cómo está? ¿Y quién? Entró nomás. Pero si se produjo algo que estuvo mucho tiempo fuera, por trabajo, por lo que sea, por enfermedad, hasta se pone un cartel que dice bienvenido a casa. Por eso a mí me cuesta un poco a veces en estas canciones que dice bienvenido Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es dueño de la casa. Uno no le dice bienvenido al dueño, pero bueno, a veces suena bonito y hay algunos que están tan lejos del Espíritu Santo que está bien que le digan bienvenido a su casa. Lo tienen afuera. Queridos, y pasa entonces, usted va por la calle y se cruzó con un hermano y el hermano no lo saludó. ¿Qué le pasa al de conciencia débil? ¿Qué dice el de conciencia débil? En esa iglesia no hay amor. En esa iglesia no está el Señor. Iba pasando la hermana Jocelyn y ni siquiera me miró, ni me saludó. ¿Pero cómo? No me saludó. Hermanos queridos, el saludo, sí es importante ser educado, pero ¿puede determinar eso la relación con Dios y con la iglesia? ¿Sí o no? Pero el que tiene una conciencia débil, para él es muy importante. Ahora fíjese, la relación. El apóstol dice, mira, si los ídolos no son nada, así que si tú comes o no comes, da lo mismo. Pero al de conciencia débil le da lo mismo, no le da lo mismo. No le da lo mismo. Y nótese que la conciencia débil, mis queridos hermanos, no tiene que ver que usted es más o menos espiritual. No. Tiene también que ver con la enseñanza de la doctrina. Por ejemplo, este ya es un ejemplo un poco más profundo que alguno después puede usar en mi contra. Yo creo, estoy haciendo lo que yo creo, ¿no? No es que haya una conclusión teológica. Yo creo que un cristiano no debiera beber vino, ni cerveza, ni whisky, ni nada de eso. Lo veo en la Biblia de mantener una conciencia. Entonces recuerdo cuando tenía como 20 años, yo amaba al Señor, era líder de jóvenes en la iglesia, era líder del grupo bíblico universitario en Iquique, había crecido mucho, estábamos muy contentos y fuimos a evangelizar al sur, a otras universidades,
hicieron allí una comida y el pastor que enseñaba se tomó un vaso de vino y todos tomaron vino hasta que llegaron a mi puesto. Yo dije, yo no tomo vino. Todos tomando vino, excepto yo. Entonces el pastor dijo, ¿pero por qué, Ezequiel? Yo le dije, porque los cristianos no beben vino. Bueno, él trató de explicarme en la teología que un vaso de vino, que a Timoteo el apóstol le dijo que tomara vino y bueno, eso. Pero en ese minuto yo tenía una conciencia débil. No era un cristiano mundano, pero mi conciencia era débil. Por lo tanto, a mí me escandalizaba que el pastor y todos los que andaban evangelizando tomaran vino. No lo podía entender. Tenía 20 años. Creo que hay muchas cosas que los jóvenes no logran entender, ¿no? Y a veces los adultos queremos que lo entiendan todos y lo enojamos con ellos porque no entienden nada. Que no entiendan, no importa, ahí algún día entenderán. Bueno, ese es un ejemplo de la conciencia débil. ¿Se fija? Entonces, vamos a suponer ahora en ese mismo ejemplo que yo entiendo ahora que beber vino no tiene nada de malo, una copa en un asado, lo que sea por ahí, sin emborracharse, ¿no es cierto? Ya, tiene antioxidantes. Bueno. Pero ustedes vienen a esta iglesia y ustedes han escuchado de mí que no hay que tomar vino. Entonces, ¿qué pasaría con cualquiera de ustedes que viene del mundo y siempre le gustó tomar vino? Entonces dice, pucha, ahora no puedo tomar vino porque y ahí anda. Ya. Y de repente, así, por eso de repente, esas casualidades que a veces son del infierno mismo, a usted le toca, Dios lo bendice, y anda en Cancún. Anda en Cancún. Y pasa fuera de un restaurante y se encuentra que está el pastor Ezequiel ahí. Y lo va a saludar con una copa de vino en la mano, lo pilla. Entonces ese pastor dice, pucha, qué mala pata, estoy en Cancún, a mí este viejo me viene aquí. Bueno, usted dice, y si el pastor toma, entonces, ¿por qué yo no puedo tomar? Pero como usted está habituado a tomar vino, es algo que trae desde su niñez, desde que usted no era cristiano, no solo va a poder tomar solo una copa, sino va a tomar 2 o 3 y 4 y se va a embriagar. Eso no le pasa al pastor. Entonces, querido hermano, aquí lo que el apóstol le está diciendo, mire, fíjese, póngame por favor, dale uno más para que venga el texto que viene después. En el 12 dice, comer o no comer carne da lo mismo, pero por causa de la conciencia de mi hermano no comeré carne jamás. Ay, ay. Esa autoimposición del apóstol sí que era dura, no comer carne jamás. Yo no puedo comer carne ahora, un poquito, ay, como le echo de menos. No comer carne jamás. No está ahí, pero está en el texto, en el 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. No comeré carne jamás. Bueno, ahí también está subrayada para que ustedes vean, dice, el hermano débil, porque en Cristo murió. Entonces, tener una débil conciencia, hermanos queridos, es sufrir por algo que Dios puede cambiar y transformar, que muchas veces nosotros ya no podemos hacer nada por eso, que ya cumplió su función, pero aún a nosotros nos deja sin ver a Dios. Sin ver a Dios. Entonces, para poner otros ejemplos un poco más domésticos, ¿no?
Y si usted justo va por la feria dominical y ve que la hermana Heide le está reclamando al hermano Pedro y le dice, pero ¿cómo? Mira, mira. Eso es ficción, ¿no? Eso jamás ha pasado, pero yo estoy poniendo un ejemplo ficcioso. Ay, entonces dice la hermana Margarita, ay, ¿viste lo que hizo la Heidi? Así que, tranquilito, Oscar, porque te toca peor, yo soy más nueva, lo hago más fuerte. ¿Se fija? Y usted puede comenzar a buscar los ejemplos que quiera en esto. El apóstol Pablo da el ejemplo de la comida, porque la comida tenía que ver. Mire, en nuestra cultura, los cristianos no fumamos. También esto usted lo puede usar en mi contra, ¿no? Pero hay que predicar la verdad. Y es verdad que en la Biblia en ninguna parte prohíbe fumar. Pero yo le pregunto aquí a los más nuevos, ¿qué pasaría con usted si usted ve al hermano Simón, que llega a sudar el domingo, para que la gloria del Señor se manifieste? Y un día usted pasa por la peluquería y lo ve ahí fumando, haciendo corazones, Jay de al medio. ¿No me diría usted que usted diría, mire, ¿cómo está ya cantando? Bueno, en eso yo también tengo de ir conciencia, porque si lo viera así al tiro no canta más. Ahí mi conciencia todavía no se mejora. Pero ¿qué quiero decirle? Que alguien no va a ir al cielo o al infierno por fumar. La salvación es más grande que eso. Pero puede perderse otro débil. Otro débil. Les cuento otra. Cuando tenía como 15 años, tenía pasión por las misiones y comencé a leer libros de muchos misioneros, cómo se iban, etc. Entonces me encontré con uno, no recuerdo ahora el nombre. Él oró a Dios y mire, le dijo, Señor, tomó un poco el ejemplo de Gedeón, que Gedeón dijo que se moje el vello, que vello que es. Entonces, estaba él acostado sobre, dijo, Dios, si tú quieres que yo me vaya, y él no se quería ir, dice ahí, no se quería ir, era a África en esos años, ahora es peludo ir a África, imagínense en ese tiempo. Dijo, Señor, mira, nunca he logrado, dijo, hacer 5 aros con el humo de mi pipa. Nunca he logrado hacer 5 aros con el humo de mi pipa. ¿Y te está fumando, Señor? Una pipa. Si yo logro, si tú haces que yo haga 5, me voy a las misiones. Hizo 5 y se tuvo que ir. Usted se ríe, pero a mí me dieron ganas de llorar cuando terminé. ¿Cómo? ¿Cómo? Dije yo. Bueno, son culturas diferentes, ¿no? Y lo mismo podríamos decir con las palabras obscenas, ¿no? Los garabatos chilenos no son igual en Venezuela. Así que Simón me agarra garabatos, no sé ni, sí, amén, le digo, porque no sé ni lo que me está diciendo. Pero ¿qué quiero enseñarles, hermanos? Que hay cosas que no hacemos para cuidar la débil conciencia de otro. Pero ese otro debe sanar su conciencia débil, porque si no la sana, nunca verá a Dios, no podrá conocer a Dios y no podrá ser feliz. Una conciencia débil es aquella que no logra salir de su estado débil. ¿Usted sabe lo que es un niño débil? Hay un frío, ¡ay! Hay un calor, le da fiebre. Toma 2 cucharadas de sopa, las vomita, porque es débil. Débil. Por cualquier cosa enferma. Débil. Débil. Entonces, ¿cómo es usted en su vida matrimonial? ¿Tiene una conciencia fuerte o débil? ¿Por cualquier cosita se quiere ir de la casa? ¿Cómo son las esposas? Por cualquier cosita quieren que el marido se vaya. Los hijos. Ante cualquier problema, esto ya no da para más. Como el hipocondriaco, ¿no? Le dolió la cabeza y dice, de seguro que tengo un tumor.
De esta no salgo. Sí, le dolió el estómago, seguro es cáncer. De hecho es cáncer. El marido llegó tarde porque había taco. No, esto no da para más. Siempre me deja sola. Débil conciencia que debe ser sanada, hermano. ¿Sabe por qué? Porque todos tenemos débil conciencia. Por eso que juzgamos la paja del ojo ajeno. Es difícil no juzgar la paja del ojo ajeno. Queremos que los otros sean perfectos, pero nosotros no lo somos. Queremos que los otros cumplan la máxima, pero nosotros no la cumplimos. Dios quiere sanar esa conciencia de Él, para que crezcamos en Él, para que vivamos para Él. Muchas cosas pueden causar daño a la conciencia. Ya lo he dicho aquí. Desde algo tan simple como 2 milímetros en un trozo de torta hasta algo tan complejo como el abuso sexual de una persona que una persona haya sufrido. Ambas cosas necesitan sanidad. Ambas cosas el Espíritu Santo puede actuar ahí en el Espíritu para que la conciencia sea sanada y para que así podamos reestablecer nuestra relación con Dios. Hermanos queridos, Dios no es culpable. Dios no es culpable de los males de la humanidad. Dios no es culpable de los males de la humanidad. Un padre o una madre le dice a un hijo que estudie. Y el hijo flojo no quiere estudiar. Y pasan los años, como dice el rey, en los cuales dices no he tenido en ellos contentamiento. Y ahora está pobre y sin trabajo. Y solamente puede pensar en trabajos de bajo nivel de salario y de lo último en la escala de alimentación. Y dice, es que mi mamá nunca me mandó a la escuela. Por culpa de mi papá que nunca se esforzó. Por eso estoy así. ¿Sería correcto eso? Si alguien llega a los 40 años y tiene diabetes y nunca le hizo caso a su padre que le dijo no comas tanto ketchup, no comáis tanta comida chatarra, come verdura, come frijoles, etc. Y podría decir, por mis padres nunca me cuidaron. Queridos, Dios siempre nos advierte. Dios siempre nos advierte. Dios no es culpable por los males de la humanidad. Si hay algo que te ha herido a ti en tu conciencia, es tiempo de volver a Dios para que Él la sane. No es culpa de Dios que te dieron una torta con 2 milímetros menos que al otro. Tampoco es culpa de Dios que te hayan abusado sexualmente. Pero mire, la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. El que peca contra otro, abusando de él, robándole, asesinándole, violándole o dándole una torta más pequeña, ese es el que pecó, ese morirá. No mueras tú por los pecados de otros. No mueras tú por los pecados de otros. Miren, yo no creo ser un ser humano perfecto. Trato de dar un testimonio como pastor. Trato, a veces no lo logro. Pero una vez le dije a un hermano que quería dejar la iglesia, dije, mira, tú puedes dejar la iglesia y dejar a Cristo. Está bien, yo tengo la culpa, según tú yo tengo la culpa porque según lo que tú dices yo tengo la culpa y ya tienes razón. Pero hay una cosa, esta noche yo voy a arrodillarme delante del Dios al que sirvo. Le voy a pedir perdón por haberte escandalizado. Le voy a confesar mis pecados. Él me va a perdonar y voy a seguir mi camino al cielo. En cambio tú, si tú dejas a Dios y la iglesia, te vas a ir al infierno. No te vayas al infierno por mis pecados. Vuélvete a Cristo.
Hermanos queridos, muchas personas caminan al infierno por los pecados de otros. No cometa usted ese error. Vuélvase a Cristo, ame a Cristo, busque en Él la sanidad, busque en Él la redención, busque en Él el perdón. Perdone a los otros, autoperdónese y sepa esto: su conciencia se fortalece a medida que más avanza haciendo la voluntad de Cristo. Cierra sus ojos para orar. Amado, vamos a ti en el nombre de Jesús. Sé que en esta sala, Señor, hay personas heridas en su conciencia. Hay personas que se alejan de ti, tienen una conciencia débil. Otros incluso han preferido ya no creer más en ti por lo que le han hecho. Porque viven buscando ejemplos, viven buscando referentes y no los encuentran. Miran, Señor, a los hermanos de la iglesia. Miran, Señor, a los que lideramos la iglesia y encuentran que cometemos tantos errores. Y eso es verdad, los cometemos. Pero yo quiero orar en esta noche o en esta tarde, Señor, para que tú traigas sanidad a la conciencia. Y hay gente aquí, Señor, que ha sido herida en su conciencia porque encuentra que no le dan la atención que merecen. Encuentran que sus seres amados, que su papá de repente no los pesca mucho o no lo entiende. Y hay mujeres aquí que piensan que su marido no las trata como vaso frágil y no las ama profundamente. Señor, si hay maridos que sienten que su mujer los desprecia y no los respeta, oh Dios del cielo, yo te ruego ahora que tú puedas venir como un bálsamo para sanar esa conciencia débil. Hay algunos aquí, Señor, que no pueden dejar de pecar y están esclavizados y ven que hay cristianos que hacen igual, oh Dios, y por eso se autojustifican. Ven tú para sanar la conciencia débil de cada uno de nosotros, para que te veamos a ti, para que entendamos que no eres tú el culpable de nuestros males, ni de los males de la sociedad, sino que es cada ser humano. Señor, oro en esta mañana por aquellos que no se acercan a ti, por los pecados de otros, por lo que otros les han hecho, o por lo que otros no hacen. Y yo te ruego, Señor, hoy que nadie pierda su comunión contigo, su relación profunda contigo, por los pecados ajenos, ni por sus propios pecados tampoco, sino que pueda venir a ti para pedir perdón y rogar que tú le ayudes y que tú le santifiques y que tú, Señor, estés con él en todo momento. Señor, sana nuestra débil conciencia. Señor, todas estas cosas que han ido ocurriendo en la vida, que nos han afectado y que no podemos soportar, y que nuestra conciencia, Señor, ese conocimiento de nosotros mismos no nos hacen ver que eso malo no vino de ti, que tú estabas por nosotros, pero la persona se rebeló contra ti, abusó de nosotros. Señor, puedes tú ahora sanarnos, traer el bálsamo, el ungüento, la medicina para nuestras vidas. Señor, que no carguemos la mochila pesada del dolor que llevamos cada día, Dios, por lo que el otro hizo, porque se fue, porque murió, porque me abandonó, porque prefirió a otro, porque me lo quitó, porque me estafó, porque me defraudó, y en fin, muchas cosas, Señor. Muchas veces, Señor, nos han dejado, pero a ti te han dejado también. Todos te dejaron camino de la cruz, todos te dejaron en el Calvario. A lo largo de la humanidad, cuántos seres humanos te han dejado y se han ido tras los deseos del mundo, y tú sigues ahí amándolos, sigues ahí esperándolos, sigues como el Padre esperando al Hijo pródigo. En esta tarde, Señor, que aprendamos a tener esa visión del Padre, que viene para sanarnos, que viene para abrazarnos, que viene para sustentarnos, que viene para acariciarnos y para poner un anillo en nuestra mano y un vestido nuevo en nuestra vida. Señor, toca nuestro ser interior, toca nuestro espíritu aquí, en nuestra conciencia.
para que sea fortalecida, Señor, en el ser interior por tu Espíritu. Y esas cosas que nos alejan de ti, que no nos permiten crecer, porque otro hace o no hace, porque otro dice o no dice, porque otro hizo o no hizo, sean vanidad de vanidades, como decía Salomón, vanidad de vanidades, y nosotros podamos vivir la vida abundante que tienes para cada uno. Señor, bendice la iglesia, te ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis queridos. It's the remix. Oh man. Dímelo, zurdo. Oye, lo que pasó, y es que hoy recibí una llamada de esas de antes para hacerme una invitación. Como no lograron nada, pues se molestan cuando yo mantengo mi posición. y entonces, ¿Pa' qué preguntan si me conocen? Aquí no hay vida, socio, después de las 12. ¿Pa' qué preguntan? Esto no es juego. Yo se los dije ya que soy un hombre nuevo. Que soy un hombre nuevo. Dando de aquí para allá, de allá para acá. Que soy un hombre nuevo. Oh man, tráete un par de toallas, vamos pa' la playa, sol y arena, leche y miel, y sin medalla. Siempre hay uno que quiere pasarse de la raya, pero no van a... It's the remix. Oh man, Dímelo, zurdo. oye, lo que pasó, y es que Hoy recibí una llamada de esas de antes para hacerme una invitación. Como no lograron nada, pues se molestan cuando yo mantengo mi posición. y entonces, ¿Pa' qué preguntan si me conocen? Aquí no hay vida, socio, después de las 12. ¿Pa' qué preguntan? Esto no es juego. Yo se los dije ya que soy un hombre nuevo. Que soy un hombre nuevo. Dando de aquí para allá, de allá para acá. Que soy un hombre nuevo. oh man, tráete un par de toallas, vamos pa' la playa, sol y arena, leche y miel, y sin medalla. Siempre hay uno que quiere pasarse de la raya,